pequeños. Espero mi agradecimiento por la espera. Pregunta, antes de comenzar, por ejemplo, ¿tienen alguna inquietud respecto de la tercera evaluación? ¿No? Hasta las 3. Le voy a dejar habilitado nada un espacio para ti. Dicho esto, les formalizo que la entrega del examen transversal es para el día 14, finalmente. Hasta mediodía. También les voy a dejar un apartado para que lo puedan subir. Lo cual creo que es favorable bastante para el estrés de fin de año. Ya, eso. Listo, que están muy bien. Nos quedan un par de tópicos pendientes. Anteriormente estuvimos hablando en extenso del riego y enfocándolo también fuertemente a la producción de la uva. Hablamos de los momentos críticos, los cuales el agua, cuando parte de aquí, la planta no debiese carecer en términos de su disponibilidad. Vimos que pese a esto, igual el déficit hídrico controlado es una estrategia de manejo de riego, especialmente enfocada en aguas mamíferas, donde lo que hacemos es restringir un poquito como se significa la disponibilidad de agua con la búsqueda de ciertos resultados positivos. ¿Cuáles serían estos? ¿Qué logramos a través de la aplicación de un déficit hídrico controlado? Que la competencia de los fotoasimilados se distribuye en dos solamente, dos. Que no. Absorbe la red. No, porque no, eso viene por arriba. ¿Cuáles son los objetivos que pudiésemos estar buscando frente a la aplicación del déficit hídrico controlado? En el contexto de uva para vinificación, por supuesto. Significa restringirle el agua en algunos momentos a la planta. ¿Qué ganamos? Bueno, que la raya no sea, tenga un tamaño pequeño, o lo que se busca. Me gustó esa respuesta. Lo que buscamos es mejorar la relación matemática de la relación piel uva. Lo que queremos en una uva vinífera, especialmente tinta, es que la pulpa de agua no le diluya tanto los compuestos de interés. Tenemos una valla más chiquitita, entonces, una valla que tiene más concentrados compuestos, antocianos y taninos, que están presentes en las pieles. Por tanto, claro, si hacemos un déficit hídrico controlado, especialmente el porcuaje, ya hacia la fase 3 también, mejoraríamos esa relación. Además, la sensación de estrés en las vides semipintas, en pinta, lo que va a generar es una mejor respuesta en términos de la acumulación de antocianos. Entonces, claro, genera más antocianos, una valla más chica, compuestos más concentrados. Bien. También podríamos haber hídrico controlado para gestionar el vigor de la planta. Sí, ayudará, claro que sí, en uva de mesa, incluso en uva de mesa de inicio de rotación o cuando ya hay creación de raíces podemos mantener un proceso restringida realmente la planta para evitar que se amarranque, digo, la sección vegetativa de la planta asociada a su uva. Pero pensando nuevamente en estas restricciones que hacemos y que afectan el tamaño del fruto, ¿qué desventaja le ven? ¿Qué problema trae aparejado? Poner rayas más chiquitas. No, de hecho, si son más pequeñitas van a estar más separadas. Si los veces no se tocan tanto. Está más fácil de blanco, una respuesta. En realidad es una mejor condición porque también vaya más chica, un racimo más ventilado, que es menos susceptible a plagas y enfermedades. Pero, acabamos de decirlo varias veces, vallas más pequeñitas, por tanto el racimo va a pesar menos. Si pesa menos, estamos castigando la producción. Entonces, en vez de llegar a las 15 toneladas por hectárea,
Produciendo 13 toneladas por hectárea. ¿Tiene un problema ecológico? Por supuesto que sí. Entonces tenemos que buscar el equilibrio, el punto de equilibrio entre la calidad que estoy buscando y a la que puedo llegar versus el precio de venta de esa uva. Por tanto, ojo que sí o sí, cuando hacemos estrés hídrico enfocado en mejorar esa conservación, afectamos negativamente la producción. No al punto de volverlo un problema, o sí, dependerá de qué tan intensivo es el déficit. Sí, porque la uva de mesa tiene una bella de control, una bella exterior, y hace otros manejos en el racimo para que no describe la verdad. ¿Y hay, Raleo de flores, arreglo de racimo. ¿Y hay caída de hoja prematura? ¿Con el estrés? De qué tan intenso es. Claro que sí, claro que sí. Si te pasa un poquito la mano, va a generar una cantidad tan alta de ácido obsesivo que la planta del cierre automático empieza, un sistema de emergencia, a llamar cosas hacia su madera. Entonces, induces que la planta acelere el proceso de senescencia de algunos órganos, particularmente de las hojitas. Eso es un problema posterior, y vamos a verlo de hecho en profesión ahora. ¿Alguna duda respecto de esto, chiquillos? Hablamos de esto, de la transpiración del cultivo, de cómo corresponde a la multiplicación de esos dos factores, la transpiración de referencia y el caso subjetivo. ¿En qué caso lo haría? Más que el objetivo así, como en qué caso buscaría que se va a hacer el... Tú dices, ¿en qué caso haría un déficit hídrico controlado? Chuta. Buena pregunta, porque en realidad, para responderla en esto, muchos factores. La calidad buscada, si quiero incrementar el potencial enológico de esa uva, probablemente en ese caso lo haría, en una condición en la que el castigo a la producción me lo compensa el precio de venta de la uva. O sea, como si tuviese un vino más de alto, quizás con más precio. Por supuesto, exactamente. Pero así no estaría buscando algo más allá que simplemente como el precio, ¿no? ¿Cómo así? Porque si solamente busco como ponerlo en la balanza con lo económico para que la valla tenga como más oxígeno y de esta forma tenga como más valor como fruto en sí. O sea, lo que yo estoy buscando en la valla es que tenga, si es tinto, mejor color y mayor concentración de compuestos. Menos agua en su pulpa, una pulpa más chica. Pero entonces solamente sería en el caso de que quisiera como llegar a un vino más caro. No haría un déficit hídrico en un vino o una uva que fuera como más para un vino, no sé si barato exactamente. No de manera tan intensiva. Ya entiendo por dónde va. Probablemente el déficit hídrico lo centraría quizás más en pinta y proceso de maduración, y no demasiado severo. De acuerdo, sí, eso haría. Si quisiera algo un poquito más concentrado todavía, probablemente generaría el déficit hídrico en fase 1 y luego también a posteriori en pinta o inicio de pinta. Realmente que en la última clase tenía que llegar temprano y ya que la hora de Miss Perini. Disculpa de la oficina. Profe, cuando habla del coeficiente de cultivo, ese cálculo se hace por temporada, por estado fenológico, por mes, porque el coeficiente siempre lo vimos por mes, siempre aparecía en un listado enero, febrero, ese es el coeficiente, se saca un promedio. Bueno, hombre, qué excelente pregunta acaba de hacer. Una pregunta trascendental. ¿Cuál es ¿Cómo responder? Claro, de hecho, esto es interesante. Sí. El coeficiente de cultivo lo que nos permite es ponderar la transpiración de referencia respecto de la realidad específica de un cultivo, parte de la redundancia. Y este coeficiente de cultivo se relaciona fuertemente, no solo con la especie, sino que con el estadio fenológico. Entonces, es sensato pensar que algunos meses va a ser diferente el coeficiente de cultivo. Pero en realidad no está ligado a la fecha, sino que está ligado al estadio fenológico. Pero para calcularlo,
es un poco complicado porque el coeficiente como lo entregan, entonces para hacer el cálculo del estado fenológico, ¿cómo llegamos a eso? Tienes que partir de atrás, tienes que definir los estadios fenológicos en este cronograma. Entonces tú sabes que durante septiembre, las primeras 2 semanas está en un estadio, la segunda, la tercera y la cuarta, está en otro estadio. Por lo tanto, el coeficiente de cultivo puede ser diferente. Sí, usa un coeficiente de cultivo distinto en cada segmento del mes. Sí. Entonces, va cambiando, va aumentando a lo largo de la temporada. O sea, a un mismo estado puede tener 2 coeficientes, no. A un mismo mes puede tener 2 estadios fenológicos, tanto en 2 coeficientes Ya, de ahí sí. cultivo. Pero entonces, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el estado fenológico de la vid que se necesita más Pinta. Ya, sí. Entonces, si yo cuando estoy buscando la información me salen 4 KC, entonces el KC más alto debería ser el de Los la KC vienen definidos por estadio fenológico. No te dan los números así como. Como ponte de dinero. Claro, exacto. No vienen definidos. De hecho, uno podría hacer un ajuste con base en información del terreno o del cultivo en particular. No lo podemos hacer porque no tenemos la información suficiente. Por eso básense en lo que dice la bibliografía respecto del coeficiente de cultivo para. ¿Ya? Eso, no bien que va cambiando. Lo importante es el que todo eso. Por si acaso. Un segundo. ¿Qué número de sección son ustedes en el cálculo? 5 y 6, ¿cierto? La 2. Antes de la 3. Y el examen es el 14. ¿Qué le pasa? Es que mis compañeros hoy día les dije, hoy día a las 3. La idea del chimín. ¿Ya lo mejor? No. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta relacionada con tópicos del riego que se les quede en el tintero? Bien, vamos entonces, ahí terminamos la sesión anterior. Y en una diapositiva de transición, que de hecho nos permite abrir la parte de fertilidad con bastante comodidad. Esto ya lo habíamos conversado, antes lo habíamos visto de hecho con anterioridad, y lo que muestra es la tasa de crecimiento. Por eso hay una relación, aquí dice elongación del lote, por ejemplo, en centímetros por día. En el fondo es una razón de crecimiento respecto del tiempo. Esa parte es importante. Esa razón de crecimiento la conversamos y observamos que normalmente el pic de crecimiento de raíces se alcanza desfasado del pic de crecimiento de brotes. ¿Por qué ocurría eso? ¿Por qué las raíces crecían un poquito más tarde o alcanzaban este pic algo más tarde? No era porque las vallas como que dejaban de recibir. Estamos hablando del inicio de la temporada. El pic de crecimiento de brotes, es decir, donde crece más rápido el brote, no significa que esté más largo, sino que crece más rápido, está desfasado de las raíces. Las raíces parten más tarde porque, como en realidad, alcanzan este pic de crecimiento más tarde, producto de la temperatura del suelo. El suelo se calienta del suelo. Se calienta bastante más lento, por tanto, dispuesta a arrancar. ¿Vale? Dicho esto, entonces,
y tratando de acudir a lo que seguramente conversaron en otra asignatura, ¿qué se requiere para que una aplicación de fertilizantes sea efectiva? ¿Qué se necesita que exista o qué condición debe darse para que una aplicación de un fertilizante hecha al suelo sea efectiva? Voy a forzar sus respuestas. ¿Sirve que yo aplique urea en receso invernal? No. Ay, ¿por qué no? Porque las raíces no están activas como para poder Estamos subiendo nutrientes. consumir los nutrientes, ¿no? ¿Le quieren a su compañera? Sí. No, pésimo, mentira, sí, está bien, efectivamente. Ay, como rico. Vale, ok, ya. Entonces me falta otra patita, porque su compañera solo habló de raíces. Otra cosa que tiene que estar activa son las hojas. Cualquier intento de fertilización que yo realice debe considerar la existencia de hojas con actividad fotosintética y raíces activas. No necesariamente creciendo, pero sí activas. ¿Vale? Dicho esto, entonces, las aplicaciones de nutrientes, ¿cuándo creen ustedes que parten? Si pudiésemos listar todos los estadios fenológicos, ¿cuándo dirían que parten? ¿Qué estadio fenológico? Estoy generalizando. Para que nos acortemos, está el receso invernal, está la yema hinchada, está yema algodonosa, está puntas verdes, está inflorescencia visible, que es como segunda hoja expandida, ¿no? Está, no sé, tercera hoja expandida, quinta. ¿Desde cuándo? Con la hoja expandida empieza a hacer fotosíntesis de la planta. Pero muy bien, pues. Entonces, aun cuando nosotros veamos tejidos verdes, puntas verdes, presencia visible, que vamos para allá, la planta en realidad no es capaz de tomar todo lo que tenemos. Mientras más hojas activas, mayor es el tránsito de esa área bruta, es decir, de agua y elementos desde el suelo hacia la parte aérea. Por lo tanto, vertiginoso. Por lo tanto, mis aplicaciones en realidad no parten al inicio de la activación de la planta, acá, sino que parten desfasadas hacia el punto en el cual la planta es capaz de tomarlo. Recuérdense que las aplicaciones que van al suelo normalmente tienen un delay. Yo lo apliqué y la planta fue capaz de tomarlo. No queda disponible necesariamente al tiro. Lucas, tenía una. Y es importante como no hacerlo cuando vaya a llover. ¿Tú dices algo en el lavado de? Sí. Depende. Es una pregunta interesante dependiendo de cómo vayamos a aplicar el producto. Si voy a fertilizar vía fertirriego, en realidad uno lo que hace normalmente es el riego lo divide en tres. Bueno, si más o menos funciona en mi experiencia, lo puede que lo hagan así de otra manera. Primero, mando un curso de agua al riego que moja el perfil, no completo. Luego aplico el riego que viene en el segundo tercio, aplico el nutriente que necesito aplicar y después viene un último tercio, a veces un poquito menos que eso, para profundizar un poco lo que estoy aplicando. Para movilizar eso que estoy aplicando, dependiendo también del elemento que estoy intentando incorporar. Eso es una técnica, ya había fertirriego. ¿Lo vieron más o menos así, o lo vieron distinto? Sí, más o menos Sí, así. más o menos así, ¿cierto? Sí, como... Ahora la cantidad, ¿cuánto aplicábamos eso? Porque hablan de un 20, 30, hasta un 40% inicial del total. Ya, oye, bien. No nos adelantemos porque ese punto que estás tocando es clave y fundamental. La parcialización.
Ya, Ya. pero si yo hago aplicaciones directas, puedo hacer aplicaciones directas o no a la planta, puedo hacer un hoyito y aplicar el producto, también se puede hacer, también se hace. Ya, no es lo más cómodo del universo. En ese caso, si llueve, me conviene que llueva, porque si no, igual tengo que regar. Si apliqué vía fertirriego y llueve, dependiendo de cuántos milímetros llueva, eso que yo apliqué puede movilizarse más abajo de lo que yo esperaba. Quitando más abajo, no es tanto más. Ya, pues las láminas de lluvia en primavera, normalmente cuántos milímetros que llueve precipitan, poquitos, son lluvias no son tan poderosas, salvo eventos como los que hemos tenido este año. Claro, superan los 20 milímetros. No es tanto porque debería profundizar. O sea, siempre vamos a estar con un déficit. Siempre. Aquí, en esta zona. En esta zona, Sí, respecto metropolitana. como del total que necesita la planta para sobrevivir, sí. Siempre. Sí, tenemos que aplicar riego. O sea, te mueve un poquito más al sur, puede que no. Pues de hecho, el secano existe desde la región de O'Higgins hacia el sur. Y ahí produce. Pero pensando como en uva de mesa, siempre está con déficit. Ah, ya. Pensando en la zona central, hasta la Rancagua, la planta no podría producir. Tenemos que regar más eso. Ya, hasta acá, ¿cómo vamos? Dudas, consultas. Antes que se me vaya la onda respecto a lo que tenía que decir. ¿La fertilización solamente es por fertirriego? No, qué buen punto, no. Está la fertilización directa, donde yo le hago literalmente le quito a cada planta una mensajita, pero el producto lo tapo, importante. ¿Qué otra técnica tenemos de aplicación? El contacto foliar. Foliar. Cuando tengo un problema en el suelo, X, y por algún motivo, no sé, pH, un pH muy alcalino, tengo algún problema de hierro, tengo un problema de boro, no sé. ¿Puedo aplicar esos microelementos directamente en un follaje? Sí, eventualmente sí. Más ojo porque no todo funciona exactamente igual. ¿Ya? ¿Puedo aplicar macronutrientes de manera foliar? ¿El NPK lo podría foliar o no? ¿Se puede o no se puede? Idealmente no. ¿Por qué? Oye, creo que idealmente se por lo menos El fósforo no muy móvil de su compañero. Pero pensemos, siempre que pensemos en aplicaciones foliares tenemos que pensar en la movilidad que tiene el elemento que estamos aplicando, que es la planta. Si yo aplico calcio, el calcio como es en términos de movilidad en la planta, bajísimo, ¿cierto? Es re difícil de trabajar, por eso se pone botón por silema, se extrae de una forma bien específica también, en condiciones de pH también bien particulares. Dicho esto, que no, ¿qué pasa con el calcio? El calcio normalmente, como decía, es un inmóvil, entonces si yo lo aplico, va a ingresar, sí, va a ingresar el tejido que yo estoy impactando, pero va a quedar ahí. No va a pasar mucho más adentro. No puede ser translocado de esa manera. En cambio, otros productos que sí, si yo aplico nitrógeno entra, ¿no? Es facilísimo. Súper simple, de muchas formas, no solo una. Por tanto, dependiendo de lo que yo necesito aplicar, es la estrategia de uso que voy a utilizar. Muchas veces el NPK sí lo podemos tirar foliar, sí funciona, tiene un efecto de traducción relativamente rápido en la planta, se el nitrógeno. Funciona bastante más rápido si lo aplicamos directo al suelo. No obstante, veremos que muchas veces la técnica de aplicación foliar la utilizaremos, pero muchas veces enfocada en los microelementos. Todo aquello que muchas veces por condiciones de suelo o por ejemplo que estamos usando la planta es incapaz de tomar, aún cuando esté pesado. Porque no solamente el pH limita la capacidad de absorción de nutrientes desde el suelo por parte de la planta, sino también el cómo se comporta el potencial efecto de ese suelo. No todos funcionan igual. Hay potenciales que
inhiben hasta cierto punto la absorción de calcio, ya que estamos hablando de calcio. Entonces podría tener deficiencias de calcio en frutas, por ejemplo, inducidas, no porque te falte calcio en el suelo, no porque hay un antagonista del calcio, sino que porque probablemente el porte-injerto tiene una mala capacidad de absorción de calcio. ¿Queda claro ese punto? Eso por el antagonismo que tiene, de cierta forma, Y el antagonismo hay que entenderlo en el contexto suelo, rizófero, sí me lo había explicado. pero a veces las plantas tienen dificultades, independiente de antagonismo o no, para absorber ciertos minerales por su morfología, por su capacidad de intercambio. ¿Y el fósforo por qué logra ser absorbido si es tan complicado el tema? Porque siempre ha sido un... En el suelo se puede mover, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la planta? ¿Se puede mover o no se puede mover? Nada. Hagan recuerdos de Vietnam. Al ladito de la raíz, para que los pelos radiculares la absorban. Eso no. Hacemos una primera fertilización, entonces eso yo creo que sí lo recuerdan. La fertilización en la plantación generalmente implica, cuando hacemos el hoyito, colocamos algunos nutrientes, y particularmente fósforo, ¿cierto? Relativamente cerca de la raíz. ¿Por qué? Porque en el suelo es tremendamente inmóvil. No obstante, si la planta lo tiene cerquita, listo. Sí. Tiene una reserva que le dura bastante tiempo, en el mediano plazo por lo menos debiese ser suficiente. ¿Ya? O sea, hay algo que depende del medio y la forma en la cual se aplica estos elementos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho de que, siguiendo el mismo ejemplo del calcio, siempre está la abuelita que pone la cáscara de huevo, pero la mete en las plantas. Y eso no es accesible para las plantas porque se tiene que degradar. Entonces, y siguiendo esa misma línea, también tiene que ver y depender, por ejemplo, la forma en que se administra, por ejemplo, el mismo calcio, entre sulfito de calcio, sulfito de calcio, yo sé que calcio no se aplica siempre. Entonces, eso también influye, por ejemplo, para que sea más accesible para la planta. Muy buena pregunta. Efectivamente, cuando uno aplica un nutriente, ese nutriente viene en una formulación química específica. Esa formulación química específica puede ser o no inmediatamente disponibilizada para la planta, lo que menciona del calcio, claro, sí sirve mover las cascaritas, pero no activos, o sea, llevar un buen rato, y dependiendo del pH, además, al que esté expuesto, un montón de cosas tienen que pasar para que efectivamente el calcio quede disponible. Además de que lo más moleroso, casi micronizada para que en el largo plazo, ni siquiera con una manera instantánea, ese calcio quede disponible. Ahora colocaron mucho antes de que una resistencia la colocaran. Es muy bonito. Ya, porque ahí lo estás haciendo, estás disolviendo la sal que compone la cáscara del huevo y con ella estás dejando más disponible el calcio que está ahí presente. Entonces, ¿sí sirve hacer eso? O sea, Se puede cambiar el pH de la mezcla. no se transforma en eso. No un sulfito, tiene que pensar que cuando entra en una disolución ácida, el calcio se ioniza y se une, no, aquí hay cloruro, aquí hay ionizado, acá hacia abajo. Por eso que se disuelve. Y eso es. No quiero examinar, pero no, el azúcar que no tenemos que el sulfito tendrá menos aún. Pero sí, entonces claro, la forma en que yo lo aplico, la urea queda inmediatamente disponible. No, ¿en qué se tiene que transformar? Sí, pues, tú aplicas la urea y la urea no es absorbible directamente por la planta, tiene que haber una transformación. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se transforma? Nitrato, nitrito, no. Nitrato, Nitrito, por ahí andaba.
Sí, sí, tiene, no sé, No es nitrato. nitrito de nitrato, algo por ahí. A ver si se ve otra vez. ¿Quién le hizo fertilización? A ver. Era como NH3, Igual no dices. era como NH3 o NH4. ¿Ah? Pero no me lo acuerdo, como un nombre de amonio, no, ¿Qué noticia tiene? Ah, para Adelito, ¿sabes qué? No. Allá. me hace buscarlo en Google. Que no. En eso estamos. Ciclo de Gabriel. Ya, y eso es súper importante para tener en consideración. Es un ejercicio que yo creo que vale la pena siempre hacer, porque la fertilización, si bien es cierto, la enfrentamos desde la perspectiva práctica y de maneras distintas, en rigor los fertilizantes que usamos para hacer eso, para vides, para lo que sea, son los mismos. Intento ver su compañero, ¿se la juegan? ¿Se la juegan? ¿Sí? Nitrato de urea. ¿Nitrato dure? ¿6% de calor? Yo recuerdo que nitrato de urea es explosivo. O sea, Los se puede nitratos usar- no sé si son explosivos, si Nitrato son... de urea se puede usar para compuestos explosivos. Ya no sé. Eso no me acuerdo. ¿En qué año tuvimos fertilización? ¿En el segundo? ¿Amoníaco, profe? ¿O Sí, nitrato? ¿y amonio? ¿Cómo? Amoníaco. Amoníaco y amonio. Es que uno era rápido y uno era ¿Y lento. nitrato? ¿En qué nitrato se convierte entonces? Ya, Nitrato. Y entonces, solamente a partir de esa transformación es que la planta lo puede absorber. ¿Eso ocurre al tiro? No. ¿Se demora tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto se demora entre que yo apliqué la urea como tal y quedó disponible para la planta? ¿Se demora mucho, poquito? En el caso de la urea es relativamente rápido, ¿ya? No es instantáneo. Con algunos días, especialmente de acuerdo con las temperaturas, porque ahí viene otro tema, la temperatura y su aplicación, o la aplicación de nutrientes, y puede subir más. Ya, dicho todo lo anterior, la aplicación foliar, que yo creo que es por una de las grandes revoluciones que surge a propósito del campo de la fertilización, es una alternativa cuando queremos que el efecto sea idealmente más rápido y mucho más focalizado. ¿Cómo funciona? Asperjo el nutriente. Ya, ¿qué pasa? Ya, a partir de lo tengo que asperjar en una forma en que sea absorbible por la planta. De lo contrario, estoy tirando la planta al suelo. Luego, ya, me aseguré que lo podía absorber. ¿Cómo funciona? Impacta la hoja. ¿Qué pasa? El origen cuando reacciona y se dispersa por toda la planta, multisistémico. ¿Eso? El champú. Si es así, como entra y se dispersa por el vector, ¿Tú dices que por los estomas ingresa? sí, yo creo. ¿Me creen a su compañero? Sí. Sí, de hecho es una de las vías de ingreso, no es la única. No es la única, hay más. Entra directamente a través de las películas, dependiendo del nivel de capacidad de ingreso que tenga. Y eso tiene que ver con los potenciales de la planta misma. En el fondo lo que pasa es que muchas veces ingresan los productos que estamos aplicando porque hay un diferencial de concentración y eso fuerza que ingrese. Ahora, sea como sea la forma en la que atraviese este producto hacia el exterior y actúe más, o bien directamente a través de las paredes celulares, que también puede ocurrir, muchas veces vamos a tener un problemita. Y es que la gota se mantiene como gota por acción de unas fuerzas de atracción que se llaman. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que mantiene la gota unida? No, tiene un término. Exacto. El término global es tensión superficial, ¿cierto? La tensión superficial es lo que hace que una gota tenga la forma de gota, que no se desaba. Y eso está sostenido en fuerzas débiles, fuerzas de Van der Waals normalmente. Y el problema
es que la gota queda así sobre la superficie vegetal. Eso significa que esa área es el área efectiva de contacto entre el producto que yo apliqué y la hoja, y el punto de ingreso. Si eso es más grande, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la efectividad? ¿Qué pasa si esta gota en realidad fuese así? Misma gota, mismo volumen. ¿Qué pasa con esa área? Mucho mayor. Por tanto, el ingreso de lo que yo estoy aplicando es mucho mayor. ¿Con qué producto yo puedo lograr eso? Con un surfactante. Un producto que lo que hace es disminuir la tensión superficial. Cuando hablamos de coadyuvantes o cosas similares, nos referimos a este tipo de productos. ¿Pero se aplica antes o al mismo tiempo? Tiene que ir en conjunto, porque al final el agua donde tú disolviste el nutriente o el fitosanitario, que se usa fitosanitario, de contacto, esa especie de contacto funciona mucho mejor con surfactantes, porque el bichito no le queda la gota así, sino que se pasa e ingresa. Los chichitos es un ejemplo claro en el que es súper recomendable utilizar un surfactante. O sea, es como que esa gota va llena de todo. Y tapa, así tiene un mejor cubrimiento. Los productos de contacto normalmente tendremos los fertilizantes que entran en esta categoría, evidentemente tienen un mejor efecto en la medida en la que la tensión superficial disminuye. Es decir, que la integridad física de esa gota disminuye. ¿Sí? Pregunta. De hecho, venden los productos como sistémicos y surfactantes, entonces uno tiene como saber qué escoger. ¿Los venden o son todos siempre? Sí, de hecho los puedes comprar por separado y algunos vienen formulados para aumentar el cubrimiento. Pero en el mercado no existe un producto que diga yo soy sistémico y aplico esto para esto, y el otro que sea el surfactante correcto. O sea, ¿está el error en el mercado comercial que uno vaya a comprar un producto que no va a ser efectivo? Siempre va a ser efectivo. Tú mejoras la efectividad. Ah, No es que no, si lo aplico sin surfactante no funciona, si funciona igual. Pero el nivel de eficiencia en la aplicación y eficacia en la aplicación tienden a ser menores. encontré lo del profe Abel. La clase 5 de fertilización. No, sí estaba. Ya. Hidrólisis, nitrificación, pasa De amonio nitrato. a nitrato. Pero estaba, por supuesto. Clase 5, fertilización. Podría haber picándole la. Bueno, Ya, otra cosa importante, vale, ya. ¿Todo claro con el tema de las relaciones filiales? ¿Sí? Mecanismos de acción, ¿sí? ¿Cómo ingresa? No solo las tomas, sino también que va directo por las paredes celulares. Sí. Dicho esto, luego vamos a ver que es un cuadrito de distribución porcentual de algunos nutrientes. Me interesa que miren los macroelementos en principio. Uno. Ustedes suman para allá. ¿Cuánto da? ¿O cuánto debería dar? 100. ¿Cierto? 100. Entonces, fíjense en los macroelementos. Hay algo que le llama la atención a ti. La mayoría se encuentra en la valla y en la hoja. ¿Cómo? La mayoría se encuentra en la valla y en la hoja. Ya, ok, sí, perfecto. Que la distribución porcentual de los macroelementos normalmente está desplazada hacia dos órganos en particular, vaya, hojitas. Tiene sentido, ¿no? Sí. Si las hojas hacen la pega de producir el alimento, evidentemente una maquinaria mucho más compleja desde la perspectiva estructural y metabólica, ¿vale? Y me llamó la atención ese elemento. El potasio. Fuertemente presente en las bayas. Y si uno piensa, ya, ok, es una planta caduca, las plantas caducas tienen la gracia que antes de entrar el invierno son capaces de movilizar nutrientes que conformaban sus hojas antes de botarlas, ¿cierto? A fin de recuperar un poco de la inversión. Corríjame al tiro lo que hice mal.
disminuyo el nitrógeno al final de la etapa, o sea, en envero, en cierta forma, disminuyo la cantidad de nitrógeno aplicada y me enfoco solamente en el potasio. ¿Estoy bien? Interesante aproximación a lo que uno hace. Ah, estoy bien. Ah, ya, sí, porque eso descubrí. Entonces dije, por eso me llamó la atención que fuera el potasio como el que necesita la valla. Porque Muy fuerte el potasio. Recuerden, ¿qué hace el potasio en la planta? ¡Apen de nuevo! Potasio es una forma, no tenía que ver en el proceso de formar como azúcar en ácido. Va por ahí. El potasio comanda fuertemente el proceso de elaboración de la fruta. El ingreso de agua a la valla, la producción de antocianos, la producción de azúcar, para qué decir, está súper ligada a la disponibilidad de potasio. Y de hecho, si ustedes lo piensan, ¿qué cosecho yo de la planta? Por tanto, las bayas, que concentraban gran parte de ese potasio, se van y no vuelven al sistema. Por tanto, la reposición proporcionalmente respecto del tejido tiene que ser enfocada fuertemente. ¿Entiendes? Sí. Nunca vuelve, el potasio nunca vuelve, salvo que yo devuelva los brujos compostados después de una vinificación. Ya, pero en el caso de la uva de mesa se fue nomás, pues se fue y no volvió. ¿Qué significa shoots? Shoot es un brote. Valla, raíz, tronco, metido como un tronco grueso, limpia. ¿Y se entrega a la planta por sulfato en ese proceso final? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, tengo uno que está justo me apareció aquí, me parece un sulfato de potasio que es 00-0050. Entonces, ese producto es el que se le va a entregar a los... Depende. Hay varios productos que podría usar como de esos. Pero ¿por qué lo cierran tanto? Porque aquí lo están cerrando completo, o sea, están entregando solamente potasio pero en forma de sulfato. ¿Por qué lo entregan? Porque la forma en que la planta posteriormente lo va a poder tomar. Nuevamente volvemos a no me acuerdo de lo había dicho, pero salió el tema de la forma química en la que está. Porque yo podría entregar el potasio de otra forma. ¿No? Podría meterle al suelo el potasio de otra forma. Sí, por supuesto. Pero no significa que la planta sea capaz de hacer la extracción desde el suelo de ese mineral que le incorpore. Por eso lo tenemos sulfatos. La planta es capaz de lidiar bien con muchos sulfatos, en realidad. Por temas de interacción química directamente. Y ahora tenéis que recordar que esto se disuelve, o eso se disuelve en el suelo. Se disuelve en el suelo. Una vez disuelto, generalmente las sales, cuando logran disolverse en agua, se polarizan, se dividen en sus estructuras polarizadas, carga positiva, carga negativa, y dependiendo de eso y la compatibilidad que tenga con los transportadores de los pelitos radicales, son capaces de ingresar o no. Y hay varias vías de ingreso. Recuerden que hay una vía que es forzosa, donde la planta lo que hace es agarrar eso que está afuera y meterlo a la fuerza contra gradiente, en un transportador. Hay canales iónicos, que simplemente pasan por difusión, es decir, si adentro hay más concentración que afuera, simplemente no ingresa, se alcanza su equilibrio solito. Hay otros que entran co-transportados, hay varios mecanismos de ingreso, no sé si eso lo vieron en profundidad en FED, yo creo que sí, ha pasado bajo el puente, no sé, pero se los comento, los sulfatos funcionan bien porque se disocian fácil y quedan disponibles fácil para la planta. Así que en medio de esos temas tuvieron un semestre hablando de eso. Me cuesta hacer la síntesis de todo el tópico de fertilización, pero no sé, si les va surgiendo muchas dudas o no, me dicen, me detengo más todavía. Ya, a lo que iba con esto, ya, entendemos la distribución porcentual. Que usted ayer me mencionaba que esto es como general, bueno, esto es para la vid de mesa. Por ejemplo, la fertilización es en general para toda la vid de mesa, no cambia mucho. Ya.
Sí cambia ¿Ya? harto dependiendo de la realidad específica en la que estés. Cuando uno va a la bibliografía, ya quizás voy a adelantar una pregunta y espero que sea así. El entendido es que la uva de mesa en general necesita tantos, si tengo que producir 1000 kilos por hectárea, la planta gastó 10 kilos de nitrógeno por hectárea, no sé, 15 de potasio por hectárea y digamos de 6 kilogramos por hectárea de fosfato. En general, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto yo le tengo que reponer? No es eso que gastó, sino que un diferencial, porque hay cosas que la planta pudo rescatar, precisamente el nitrógeno, que es lo más móvil dentro de la planta. Entonces, en vez de reponerle los 10, le repongo, no sé, 7. En vez de reponer los 15, le repongo 8, y 3. Si yo llevo esto a la realidad, la única forma de saber cuánto le tengo que reponer es midiendo el estado nutricional de esa planta. No puedo hacerlo de otra forma. Tengo que saber cómo está su estado nutricional. Y eso, Entonces, como en términos de un trabajo, me voy más a lo general. claro, cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, necesitas para hacer 1 kilo de fruta, y eso va a producirte 5.000 kilos. Entonces, ¿cuánto tienes que reponerle solo conforme a la producción? Y eso está súper descrito. Y insisto, son tablas bien generales, pero que para este fin sirven. Pero nuevamente, tienen que contrastarlo con la realidad. En la vida real, eso lo van a tener que hacer después, no para el examen. Tienen que hacer el análisis. Eso es importante. Sí, no, o sea, si trabajamos en eso, tenemos que... Y en cualquier frutal, pensando en que los frutales permanecen mucho tiempo en el mismo terreno, en condiciones de cultivo más o menos similares, a veces la embarramos, a veces sobrefertilizamos o subfertilizamos. La única forma de medirle una bolita de sangre. Lo escuché mal o no, pero te dijo siempre hay que hacer el análisis del suelo, ¿sí? No, foliar. Foliar. El de suelo, Porque, ya, también lo tiene que hacer, pero no es tan frecuente. y el hídrico también, es que nunca se nombra, porque eso siempre es como haga el análisis de suelo y aplique lo que le falta. Entonces, pero el hídrico, dependiendo de la zona, no va a ser con mayor... ¿Qué va a cambiar más rápido? La concentración de nutrientes en el agua o en el suelo. Y depende del origen del agua, depende de la época en la que estamos, porque no es lo mismo el agua que viene al principio de los deshielos que al final, eso es distinto. Si es de tranque o no de tranque, es relativo, es variable. Ya, sin embargo, con un par de análisis que tengan les permite conocer más o menos la materia, que no tienen que despreciarlo, porque a veces hay esto. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, existen rangos aceptables tras un análisis foliar, que ojo, dependiendo de lo que estén analizando en el laboratorio, estos rangos son válidos o no. Porque ¿cuál es el órgano que nosotros analizamos cuando hacemos un análisis foliar? La hoja, ¿cierto? Y la hoja puede ser la lámina o el peciolo. Y no es lo mismo. Ya no es exactamente igual la metodología que se usa para uno y para otro. Y en un caso podemos estar subconsiderando o sobreconsiderando que algún nutriente. El más confiable, diría yo, a mi modo de ver, es el análisis de peciolo, más que de lámina. La lámina a veces queda parte de lo que aplicamos foliar sin entrar, igual no cuenta. Dependiendo de la metodología. Te creo más. Pregunta antes de hablar de patrañas. Pura mentira que soy. Hablemos de patrañas. Bien, ustedes ya conocen la función que cumplen los macro y varios de los micronutrientes en las plantas. Yo ahora le voy a agregar mucho más pelo a la sopa. En realidad
En la vida la cosa es más o menos igual. El nitrógeno forma parte de las células nuevas porque el material genético se hace a partir del nitrógeno, porque las proteínas estructurales se hacen a partir del nitrógeno, porque las enzimas son proteínas funcionales, digamos así, también se hacen con nitrógeno. Entonces, claramente, si la planta detecta o tiene disponible nitrógeno, lo va a tomar. Ya la tasa de toma de nitrógeno cambia, no porque la planta ya esté satisfecha, sino porque en realidad la modulación tiene un feedback negativo respecto del estadio fenológico dependiendo del momento del sistema. Y la actividad de la raíz tiene que tener un rol importante. Tanto la planta no dice ya estoy lista para el nitrógeno que necesitaba, lo va a tomar, siempre y cuando, especialmente en las etapas iniciales de desarrollo de la actividad absorbente por parte de las raíces. Poco nitrógeno, plantas más pequeñas, láminas más pequeñas, brotes más cortitos. Si hay exceso, todo lo contrario, tenemos plantas súper vigorosas y nos tenemos que referir necesariamente a esto. Si la planta crece mucho, tiene mucha disponibilidad de nitrógeno, por ejemplo, nitrógeno alto. Lo que veremos es que esta bajada que tiene la tasa de crecimiento, el brote crece un poquito más lento cada vez, se desplaza. Y hace eso. Y tienen brotes activos hasta bastante después de pinta. Bueno, bastante después del empleo. ¿Y eso cómo nos afecta? No solo va a generarles más sobrevimiento, más necesidad de chapoda, probablemente eliminar más feminelas, sino que también va a dificultar la maduración de la fruta. Porque un ápice sigue siendo competitivo, sigue siendo capaz de atraer un montón de frutos sin la maduración. ¿La valla sería más pequeña? No necesariamente, pero piensen que el proceso de maduración va a ser disparejo. Va a tener racimos más atrasados y eso no es bueno en su nunca. Aunque sea uva, va a ser un vino barato, no es bueno. Entonces, claramente la restricción acá es no solo la cantidad de nitrógeno que le meto, porque yo podría decir, ya, pues tengo que meterle 20 unidades de nitrógeno por hectárea. Si le pongo 30 va a estar seguro, eso sí me va a traer problemas. No solo voy a estar contaminando las napas abajo y botando plata al suelo, sino que también voy a generar un problema respecto al desarrollo vegetativo y con ello afectando todo lo que viene después. Ya. Pero, ok, súper bonito y teórico está acá, pero ¿cuándo aplicamos nitrógeno? ¿Cuándo fertilizamos? Ya sabemos más o menos el cómo, el con qué, ¿cuándo lo hacemos? Para no empaparlo y para que la planta pueda tomar ese nitrógeno. Ya dijimos que más o menos por acá. ¿Cierto? Ahí nosotros podríamos pensar en iniciar las aplicaciones primero, que podría ser una parcialidad, nos entrega un poco más, o nos esperamos un poquito más, quizás lo tenemos por ahí. Pero en general es cuando ya tenemos hojas activas, y la inflorescencia visible hasta antes de floración. Si lo metemos el nitrógeno en una cantidad muy alta, muy cerquita de floración, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un brote muy favorecido versus una floración que claramente va a quedar muy atrás. Ojo con eso. Ya, perfecto. Esa segunda parte, le metí la mitad, estoy inventando, podría haber sido parcializado en 2 tandas. Aquí, sí. Ningún problema. Pero asumamos que en este proceso le metimos el 50%. ¿Cuánto tiempo tengo que meter? O el 40 restante, lo que quieran, es decir, vale. ¿En qué momento? ¿En qué otro estadio fenológico? Y aquí es donde uno dice, bueno, muchas veces en la floricultura lo que hacemos es hacer una parcialidad en post cosecha, ¿cierto? Que es como la de reposición final, ¿verdad? ¿Un post cosecha sería? Sí, pues pensando en que ya cosechaste la fruta y en esa ventana de tiempo, que te queda la planta activa todavía, aplicar. Para mantenerla ¿Cómo? para mantenerla O sea, le meten el nitrógeno para que pueda absorberlo, guardar reserva y esa reserva sin depurar.
¿Sí? ¿Tiene sentido? Así se hace. Ya, bien. Post cosecha. Exactamente. Generalmente hace como 3 parcialidades. Hacemos una acá. Ese que dice aquí se le llama Alga algodonosa, puntas verdes, es muy temprano. Tiene que hacerlo cuando ya tiene hojas expandidas. Hojas activas. Claro, en yema algodonosa, tercera expandida y después poco. Y si normalmente lo hacemos acá. Aquí no, porque si tú muy pronto. Muy peligroso. Es que lo vas a meter porque la planta no está creciendo a partir del nitrógeno que está en el suelo, sino que en sus tejidos. Recuerda que funciona como una especie de semilla. Ya. Esto en el contexto de nueva mesa funciona impecable. Yo se las pongo. Si quieren hacer una aplicación, muchas después de cuaja, bien, 10 de 10, mejor incluso desempeño eso que es la actividad mitótica dentro de la valla. ¿Sí? También, por supuesto. Y la tercera la hacemos en post cosecha, súper, porque tenemos hojas activas y raíces también activas. Vamos a la cosecha, no se olviden. Profe, pero seguimos hablando solamente de nitrógeno. Sí, eso también. Porque terminó de madurar el fruto y viene el otro pico de raíces, por tanto, la planta está ávida de absorber cosas, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Eso es una uva de mesa, pero ¿qué pasa en la uva vinífera? ¿Será igual? La respuesta es no. La respuesta es no porque antes de abarcar. Si bien es cierto, el sistema de desarrollo neuronal es lo mismo, es igual, la composición de la valla va a cambiar y nos importa de una manera diferente. En el vino, nosotros necesitamos que no hayan piracinas, ¿cierto? Y las piracinas, se producen cuando hay relocación de nitrógeno en la planta. Por tanto, en la uva vinífera tenemos una restricción. Tenemos que evitar incorporar una parcialidad muy importante de nitrógeno al principio. Tenemos que evitarlo. ¿Por qué tenemos que evitarlo? Nuevamente, las piracinas. Y no es lo único. No sé si se acuerdan, en el tópico de clarificación de tercera unidad, hablamos del uso de bentonita. ¿Se acuerdan? Aplicamos bentonita para botar proteínas, para eliminar la quiebra proteica. Para esas proteínas están hechas de nitrógeno que, sí, efectivamente tiene que ver con el sistema de fertilización. Por tanto, si yo les tuviese que decir, hagan una aplicación más conservadora acá, hagan un empujoncito al desarrollo del brote, ningún problema. Y hagan otra fertilización en post cosecha, tendría sentido, ¿cierto? El problema es que no tiene tanto sentido porque, no sé si lo recuerdan, cuando cosechamos una uva vinífera, la hoja ya estaba poniéndose amarilla. Estaban activas, estaban en senescencia. Entonces se tendría que ser después de cuaja. Después de cuaja, meter mucho nitrógeno en la valla. ¿En qué momento deja de meter la planta nitrógeno en la valla? Bien, se ven raíces. El vero es el momento. ¿Ya? En este punto, uno hace incorporaciones en vero. Hace las aplicaciones del nitrógeno que necesite, pensando en que el fruto va a llegar a los 21-23 grados Brix y la planta considera que ya está maduro. No le sigue metiendo azúcar ni nada. Entonces, crece las raíces. Se comporta igual que la otra planta. Sí, exactamente igual. Y ya no están creciendo los brotes, así que no hay ningún peligro. No va a haber ninguna rebrotación acá. La hierba latente se queda latente, esperando el invierno. Así que sí, ahí cambiamos un poquito el esquema, no sé si se dan cuenta, pero movimos un poco el momento de la aplicación. Ya, respecto al nitrógeno, si nos falta nitrógeno, y aquí como yo les hablo de papañas porque vamos a hablar de sintomatología de la carencia, esas cuestiones que en realidad son súper engañosas, a veces la chunta, otras veces no, una lista simplemente, es una cosa más que observar. Aparte de la observación de la planta con menor desarrollo vegetativo, ¿qué podrían observar en la planta? ¿Qué sintomatología de la carencia de nitrógeno? Cuando tiene un déficit. No es
¿Podría ser millón andar? No, muy probable, no. El hidrógeno en la planta es móvil o no. Es súper móvil. La planta es capaz de traslocarlo súper fácilmente, desarma todo lo que tiene, porque hay un montón de enzimas para poder hacerlo, y lo moviliza. Entonces lo que vamos a observar muchas veces es una clorosis en la hoja marítima. ¿Por qué? Porque se encargan de sacar ese nitrógeno y lo mandan a los ápices que todavía están levantando la hoja. Eso. Todo esto de la sintomatología de la carencia es un antecedente. No se hace mucho. La única forma de saber si les falta nitrógeno, ¿cuál sería? Fósforo, también, bueno, constituyente importantísimo del metabolismo de las plantas, porque, y bueno, esto también, porque forma parte de la adenosin trifosfato, también llamado ATP, que es la forma en la que los seres vivos son capaces de movilizar energía. Es una molécula que tiene mucha energía en el enlace, entonces cuando se rompe libera energía. Es importante también en el proceso de floración virtuosa, especialmente para efectos de retención del fruto. Cuando tenemos carencia de fósforo, muchas veces sí vamos a tener cobertura. Sí, podría ser un crecimiento importante que requiere eso. Normalmente la tasa de extracción es relativamente baja y algo por ahí en general está como bien distribuido hacia la hoja, la valla no se va tanto. Nuevamente, sintomatología aproximativa de la carencia, como este patrón de clorosis bastante particular. Lo que vemos ese color rojizo es porque se dan en algunas variedades más o menos presentes, por tanto, pudiese observarse de esa manera la carencia. Reitero, es un antecedente. Cuando llega a este punto, y si efectivamente una carencia nutricional, el daño ya está hecho hace rato. Potasio, cuando le digo que se complica la cosa, porque se empiezan a aparecer las sintomatologías, un ojo de ayer. En pico la visto, ¿no? Hojas así, ¿no? ¿En la tintorera? No, la tintorera es teñida solita. Sí. Esta se llama. Yo también he visto eso. Y el sábado fui a la flor, a un huerto de uva vinífera que tenía una sintomatología igual, pero era virosis, porque además se sumaba el encarrojamiento, entonces, ojo, se parecen algunas cuestiones, si no le encanta. Esto de hecho, esta desecación, claro, aquí es marginal, pero en el caso de la enfermedad de la madera, normalmente también la vemos. Y la vemos también en el centro de la hoja, entonces tienden a aparecer. ¿Solo con análisis se puede descartar? Te da la pista, te dice algo que está pasando. ¿Qué es una relación maravillosa? ¿Qué es eso? Que si te arrancas hablando de eso, mi recomendación fue. ¿Fue como consultor? ¿Fue como consultor? Sí, fui asesorado. La idea es poder refutar ese cuerpo y la pena es que justo en el nivel 2, que es lo que mejor se le viene. Pero si quisiéramos comprobarlo, realmente hiciéramos algún análisis filial, si tuviera virosis o una bacteria o algo así, alguna enfermedad, eso también podría influir como en la cantidad de nutrientes que tenga la hoja. Sí, no. Podría ser que podría influir. Pero entonces sería un falso indicador, ¿cierto? Un análisis de hoja. No, porque tú tomas las hojas de plantas sanas. Ese es el requisito. Siempre los laboratorios te entregan el protocolo de toma de muestras. Siempre. Tú tienes que dirigir esa toma de muestras. No te puedes llegar a agarrar cualquier hoja. Porque una planta con virosis muestra un crecimiento menor, encarnamiento, entonces, de partida el material que tiene no te sirve para tomar. ¿Sí? Por eso no le daría un falso positivo o un falso negativo. Normalmente, si faltase potasio, también lo vamos a notar porque la maduración es súper dispareja. La toma de color también se vuelve dispareja. Entonces, normalmente vamos sumando
aspectos de la sintomatología. El calcio, si me falta calcio, lo lógico es pensar que la fruta no va a ser tan resistente. El calcio forma parte constituyente no solo de la pared celular, sino también de las lamelas medias, que eso lo tenemos que haber visto en varias asignaturas también, que le permite a las células vegetales estar cohesionadas entre sí, una especie de cemento que se forma entre células. No significa que sean paredes, que sean inertes y completamente aporosas, que tienen forma de única, pero el calcio las permite mantener súper unidas. Desde las raíces es de donde se mueve el calcio vía xilema, esa parte es importante considerarla, porque cuando hacemos regresiones foliares ya veíamos el calcio queda en las primeras capitas de células, no es capaz de ser transmutado. Por eso la importancia, si quiero ocultar la fruta, mojar la fruta. Y normalmente aquí sí vamos a ver un surfactante probablemente, o hacer aplicaciones más tempranas de calcio, que también es un tema. O sea, alguna aplicación más tardía, hay más lumina en la superficie, por tanto la efectividad de esa aplicación es menor, la lumina lo que hace es recuerden que la cera hidrofóbica lo que hace es repeler. Entonces claramente en vez de quedar así la gota queda pasada. Fruta mucho más fácil de partir, brotes deformes, esta sintomatología sí tiende a ser más consistente, ¿ya? Aunque si viésemos clorosis, sumado por ejemplo la falta de, no sé, hierro o algo similar, podríamos confundirla con la virosis, ¿no es cierto? Entonces ya de acá, está bien saber cómo vamos a identificar, pero nunca se fíen de eso, no puede ser 100% la decisión, sospecha, ¿sí? Claro, exactamente. Respecto del magnesio, en general, como micronutriente, cuando falta, vamos a observar esto, muchas veces ocurre por antagonismo, que en realidad la cantidad de magnesio es una planta completita. No obstante, recuerden que es parte importante de la formación de la clorofila, este magnesio. Ese síntoma también es relativamente consistente en general. Muchas veces vamos a ver la sintomatología sumada a esta sintomatología o el problema de las raíces. Entonces quizás falte del nutriente que la planta quizás no está llegando. El pico, por ejemplo. Ahí tienen. Ya, que se vuelve súper la cuestión porque como dicen, de verdad que se parecen todas entre sí. Yo quería hacer una pregunta, que el análisis filial nos da todos esos resultados de toda la deficiencia del micro. Indican el porcentaje en el que se encuentra y el uno problema aceptable. debería optar en hacer el análisis filial cuando ve que tiene como La recomendación es hacerlo todos los años. todos los años. Es caro hacerlo todos los años. Entonces uno a veces lo hace año por medio, porque al final lo que tú necesitas es ver si tu manejo de fertilización está siendo suficiente. Y lo vas a notar. Vas a notar no solo porque puede caer la producción, sino que en realidad se hace una vez cada 2 años, por ejemplo, vas a notar que está más bajo, más alto, tienes que mantenerte en el rango. ¿Ya? Es un check, es una especie de control de calidad de tu pega fertilización. Azufre, en realidad asume un poquito lo que podríamos decir del azufre, es muy poco probable que haya deficiencias. Normalmente observaremos que las deficiencias no las vamos a ver necesariamente en la planta, como sí en la composición de la fruta, especialmente para aspectos sensoriales del vino, ¿ya? Que forma parte de algunos precursores aromáticos que, en caso de haber carencia de azufre, que lógicamente se producen en menor concentración. Hierro, también un poquito más consistente. El hierro es súper inmóvil en la planta y el suelo quiere decir que me falta hierro, un problema. Y lo que veremos es que la clorosis más fuerte parte desde la parte vertical hacia la base, porque en realidad la planta es incapaz de movilizar hierro hacia los puntos de crecimiento. Entonces tenemos las hojas más basales normalmente presenta una coloración normal, ¿no? Una ausencia de clorosis. No obstante, la parte marginal empieza a incrementarse. El manganeso también es importante desde la perspectiva metabólica, particularmente
síntesis de clorofila. Si falta, temas que vamos a ver, clorosis interveral, y eso es algo más o menos característico, también característico de otras sintomatologías. Ya no sé, tan válido es decirle la sintomatología de la mente visual. Zinc y boro, si me faltan, ¿qué pasa? Pasa eso. El zinc y el boro y el zinc en ese orden de importancia, impactan fuertemente en el éxito de la cuaja. Cuando tenemos carencias, el tubo polínico crece bastante menos y muchas veces no ocurre la fecundación, sino que solamente el estímulo de colonización. Por ejemplo, ya son un síntoma inequívoco de problemas de fertilización común. Ya tienes una menor cantidad de semillas, es decir, el éxito de la cuaja fue menor. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que no le ponen al estigma, ¿y qué ocurre ahí? Que ese tubo polínico lleva a ovario fecundo, ¿cierto? ¿Y qué se forma ahí en esa fecundación? La semilla. Si le falta boro, pasa eso, tienes un cambio ahí. Es una alveja con pocas alvejas. Entonces, corrimiento, migrandaje seguro, si es que tiene problemas de zinc. También en sintomatología podríamos decir que es medianamente consistente, deformación de las hojas de esa forma, que es una cosa así muy corta, que no logran expandirse los lóbulos. Pero si me preguntan a mí, hay un virus que igual la sabe con eso. Entonces, tengo mis dudas. Sí. ¿Podría volver la azufre? ¿Un segundo? Porque dice que es como algo más sensorial, pero no hay alguna forma de medir como en algún instrumento si eso sensorialmente como está en algún rango, o es solamente como alguien que sabe mucho como que podría andar. Cuando para una zona tú esperas un resultado con una variedad particular, no sé, como un chardonnay, pero que en esta zona, después de la vinificación, se alcanzan este tipo de aromas. Uso las variedades de levadura que necesito para eso, todo el material enzimático si quiero para eso, y no lo tengo. Reviso primero la vinificación y después reviso la materia prima. Y parte de los compuestos secundarios que se generan durante la fermentación tienen que ver precisamente con la disponibilidad de estos. Por tanto, normalmente yo me doy cuenta que me falta porque lo mido, pero es muy raro que te falte, especialmente en el contexto de la uva para vinificación y de mesa también, pero no vamos a esconder, porque aplicamos un montón de azufre y parte de ese azufre, aunque uno lo quiera, se pierde y otra no, llega al suelo. Y como es muy pequeña la tasa en realidad en la que se extrae, es más que suficiente. Y en general, un antagonista es importante el azufre. ¿Y la sintomatología del azufre es parecida a la del nitrógeno? Por el tema. Siempre cuando sea muy severa, pero sí, clorosis, y enrojecimiento. ¿El nitrógeno es el que marca todo desde basal hasta apical? ¿O es al revés? ¿El azufre? Porque la sintomología dice en la literatura que la planta en sí marca una clorosis en uno de los dos componentes, no sé si falta nitrógeno que completa la planta, y en el azufre solamente en la parte apical o basal. La clorosis. La clorosis, cuando es nitrógeno, normalmente parte en la base, porque la planta transloca nitrógeno por arriba. No es con el azufre. El azufre es más parecido a lo del hierro, donde tienes una clorosis que parte muchas veces en la parte superior o en las hojas intermedias hacia la punta. Eso habitualmente. Pero es muy raro que se prohibimos. No se da. Usamos mucho azufre. Ya, y bueno, boro nos lleva a situaciones de este tipo. Hay que tener un aborto floral importante, no se lo alcanza a notar, pero están muertas aquellas flores. Y el andaje de la donde vaya chiquitas que quieran pegar, vaya que probablemente pudieron
ser polinizadas pero no fecundadas. Hay una diferencia. ¿Y por qué en el palto era que quedaba deforme la parte apical del fruto? ¿Es por boro o es por calcio en el palto? ¿Apical te refieres a En la parte donde está conectado con el... lúpulo? Sí, porque hay una forma que está deforme en la parte superior del fruto. ¿Y eso? ¿Algo que yo recuerdo? ¿Es calcio o boro? Sí, es que algo, no sé si siempre vimos eso en las clases, pero era que la parte en sí tenía esa deformidad en la parte superior. Lo leo, pero Ya. sinceramente no tengo claridad, pero me da el Fue como que el primero que usó la profe Claudia siempre estuvo como ahí, marcando exacto, pero no me acuerdo si era boro. Porque en ese caso, deficiencia de boro, si bien hay millorandaje, los frutos se componen normalmente, no hay deformación de nada y afecta en el tema de tamaño o aborto floral. Ahí está. Sí. Esa. Psicología como lateralizada. Sí, esa era. Muy bien. No pasa eso en la parte. Es que eso me llama la atención porque el fruto en sí se deforma, pero acá no se deforma con el boro, solamente produce estos dos. O es radical que lo elimina o simplemente lo deja pequeño. Sí, efectivamente. Porque acuérdate que también son especies distintas respecto a su desarrollo organográfico en cuanto al fruto. No solamente son frutos distintos, sino que también la composición es tremendamente diferente. La valla no acumula aceites. El sistema vascular de la valla es muy distinto al sistema vascular de la pasta. Entonces lo podríamos asimilar más con este fruto, ¿cómo se llama? ¿El arándano? Sí, mucho más parecido al arándano. O sea, ya. El arándano tiene ese mismo problema, su falta boro. ¿Qué pasa eso? Porque también hay una especie de racimo, no racimo, un sector de inflorescencias. Son todas independientes. ¿Sí? Pero que es la misma dinámica. Exactamente. Con eso sí. Ya. Ya, no sé qué hago ahora, creo que no. Chiquillos, me quedó hablar de propagación. Pero tuvieron una asignatura de propagación que me preocupó. Dos cositas súper chiquitas del tema de propagación. Para propagar plantas siempre vamos a utilizar técnicas de propagación asexual. Siempre. Está la versión de la propagación o selección basal, que voy a un huerto, saco, taca, propago, ¿cierto? Absorbiendo toda la variabilidad que puede salir en esas plantas, o la selección clonal. Identifico una planta que tiene un fenotipo que me interesa, racimo más grande, más chico, vaya más para lo que sea, y ese lo clono. Solo ese. Y ahí hago un clon. Entonces, cuando ustedes hablan de Cabernet Sauvignon, está el Cabernet Sauvignon basal, que no sabemos qué diablo es, una populita de todo Cabernet Sauvignon, y está el clonal. Hay un montón de clones de Cabernet Sauvignon. Y son todos diferentes, pero iguales. Son todos Cabernet Sauvignon, pero que tienen un comportamiento fenotípico distinto. ¿Ya? En esta presentación hacia el final se habla de la injertación. La injertación que me permite colocar la variedad sobre un portainjerto que tiene características que le ayudan a esas raíces a estar mejor. No es que le transfiera ADN ni nada. Son plantas separadas, pero que están juntas porque se forma un cambio, un patrón de una variedad en sí. Y eso, hay varias formas y varias técnicas. Muchas veces veremos que en las 10 hacemos de este tipo de injertos o injertos de palma, donde dice llanamente cortamos de manera complementaria así, con un injerto variable, ¿sí? O bien está esto que hace mucho tiempo en realidad existe, que es el injerto omega, es una pieza de rompecabezas. La ventaja que tiene son dos, diría yo. Aumenta la superficie de contacto entre la variedad y el portainjerto, y aumenta la sujeción pasiva que ejerce uno sobre el otro. Cuando es empalme, como están así, tengo que amarrar muy bien para que no se mueva eso. Entonces se mueve, queda descansado
no hay interacción entre los haces vasculares del por completo de la variante. Bien, preguntas, dudas. ¿Propagación in vitro es en el clonal? Y es súper buena idea porque en realidad acuérdense que la propagación in vitro lo hablamos cuando vimos temas fitosanitarios. Me permite generar plantas libres de virus, especialmente libres de virus y libres de enfermedades de madera. Importante. ¿Es una técnica un poquito más difícil? Sí. ¿Más cara? Sí. Pero con un resultado mucho más fiable. No así las estacas, por ejemplo, todos los apodos subterráneos, también llamados mugrones, que son eso. Ya también lo conversamos en terreno del mundo. Ya niños, muchas gracias. Gracias, Perdón profesor. por pasarme. Gracias. No,